Tribulaciones y asteriscos. Desde la casa del escritor en Los Planes de Renderos, queda usted en compañía de Rafael Mengíbar. Buenas noches, esto es Tribulaciones y Asteriscos. Yo soy mi nombre es Rafael Mengíbar. Estamos transmitiendo ahora desde Guatemala. Cuando oigan este programa va a ser como un mes que armamos esta entrevista, y ahora tenemos a una escritora guatemalteca, joven, cada vez menos parece. Relativamente joven. Relativamente joven, novelista, narrador en general, y hace poco publicó una novela que me parece bastante importante para la narrativa guatemalteca y centroamericana en general, que se llama Las Flores, publicada por F&G Editores. Ella es Denise Fe Funchal. Hola, Denise. Hola, Rafa. Hola. No está muy acostumbrada a que la entrevisten, no, me parece. Para nada. Yo tampoco, es espantoso. Pero bueno, es parte del oficio de escribir. A veces tiene que ver con dar entrevistas y hablar con gente y todo eso. Y entiendo que tú no eres muy dada a eso, ¿no? No, la verdad es que me da pena. Siempre he sido muy, muy tímida y pues me cuesta hablar. A veces incluso me siento al borde del llanto. ¿De plano? Sí. Sí, porque Denise tiene ahora la maravillosa cantidad de 31 años, ¿verdad? 31 años. Y tienes escribiendo básicamente desde que tienes noción. Casi. Y sin embargo no has tenido antes publicaciones. No. Hasta que apareció Las Flores. El año pasado, en octubre del año pasado, que se presentó en febrero, que vos la presentaste. Yo la presenté, por cierto, la novela, a propósito de eso. A ver, cuéntame eso. ¿Qué es Las Flores? ¿De qué trata Las Flores? ¿De qué habla Las Flores? Debería estar en librerías en El Salvador, y si no está ahorita, va a estar muy pronto, entiendo. Básicamente Las Flores es la historia de una boda, de todo lo que transcurre antes de una boda y cómo las cosas se van confundiendo, aunque pues sí, la historia sí nace en El Salvador, realmente en el cementerio de los Ilustres, con la famosa, creo que es famosa, ¿no? Es muy famosa, sí. La tumba de la novia. A ver, cuéntanos la historia esa de la tumba de la novia. Pues estábamos con Crisma Mancilla y con Renato Hueso, que es escritor guatemalteco también, dando una vuelta antes de tomar el bus. Habíamos ido a saludar a... ¿Quién era? Clara. A Carlos Clara, en la dirección de publicaciones, sí. Sí, en la DPI. Y pasamos al cementerio, porque nos quedaba, pues, no sé, un par de horas antes de ir, y a mí me encantan los cementerios. Comenzamos a caminar y de pronto vemos esta tumba que nos impactó a los tres, y por ahí estaba el cuidador del cementerio. Y le preguntamos y nos dijo que realmente él no conocía la historia, que había gente que decía que esta chava había muerto antes de la boda, gente que decía que había muerto durante la boda o después de la boda. Entonces quedamos en hacer una versión, cada uno por su lado, y después compartirla. Y luego Crisma y Renato hicieron sus cuentos relativamente rápido, en menos de una semana creo yo que ya los dos tenían el cuento. Y a mí me comenzó a partir la cabeza, porque hubiera podido escribir algo pequeño, pero de todo lo que iba escribiendo nada me convencía, ¿no? Tenía historias que comenzaban muy, muy alegre, y que todo el mundo, y la boda, y las tías, y las primas, y toda la gente ahí a la expectativa de la boda, pero no me cuadraba. Y entonces comencé a pensar y realmente me llevó 6 meses casi armar el cuento, que resultó siendo un cuento de 30 páginas, 28, 30 páginas, una cosa así. Y con toda la emoción del mundo dije, ya tengo mi versión del cuento, y
la llevo a El Salvador, me encuentro con vos. Es que Denise ha trabajado con el taller de la Casa del Escritor a todo esto. Sí, la fracción de la Casa del Escritor que está en Guate. Sí, la sección Guatemala de la Casa del Escritor. Capítulo Guatemala. Capítulo Guatemala. Y Rafa lo lee y me dice, es una señora gorda con corsé, hay que darle... Me refería a la novela. Sí. Digo, al cuento, que parecía una señora gorda con corset, sí. Hay que darle aire. Y pues me dice, hazla una novela. Y realmente me dio miedo, ¿no? Y no sabía cómo hacerlo. O sea, yo lo que escribo son cuentos más que nada, y hacer una novela de verdad era algo que nunca se me había pasado por la cabeza. Entonces comencé a ver qué estructura se le podía dar, dónde ir partiendo la historia para hacer la novela, cuáles serían los capítulos y esto, y me encontré con una historia fragmentada a la que pues le sobraban algunos personajes, le faltaban detalles, le faltaban muchas cosas. Y ahí comenzó la etapa de investigación, más que nada para tratar de hacerlo creíble, porque la tumba me parece tan hermosa que darle otro contexto, situarla en un contexto más moderno, no. La tumba es de alrededor de 1905, 1910, por ahí, ¿verdad? Por ahí. ¿Y tú la ubicaste dónde, la novela? 1910, 1920, incluso si tomamos en cuenta que la moda y todas las cosas a América Latina llegaban tarde, ¿no? Entonces, más o menos fue ese periodo el que me puse a investigar. ¿Qué investigaste? ¿Qué se puede investigar para una novela? Moda, sobre todo tejidos, las costumbres, la manera de hablar, la arquitectura, cómo estaban hechas las calles, la nomenclatura de las calles, porque todo eso ha cambiado, ¿no? Tú te inventaste un pueblo completo, ¿verdad? Sí. Y hasta te inventaste, ¿cómo se llamaba la calle? ¿El callejón de qué? El Callejón del Judío. El Callejón del Judío. ¿Qué hay en el Callejón del Judío? El Callejón del Judío es la salida de la casa parroquial, pero es la salida por atrás de la casa parroquial. No podía ser la principal, No que debe podía llamarse ser San Francisco o algo así, me imagino. Sí. Y pues el Callejón del Judío es prácticamente donde empieza la historia, es por donde sale corriendo el señor obeso. Que es uno de los personajes centrales. Sí, y sale a contarle todo a su mamá. ¿Vamos a decir que es todo o todavía no? Todavía no. No. ¿Tú crees que es importante documentarse antes de hacer una novela? Como siempre hay variantes, hay líneas, variantes, hay tendencias que dicen que no, que la novela debe ser espontánea, otros que son terriblemente acuciosos con la información que manejan. Creo que tú eres de la última vertiente, ¿no? Un poco, sí, en realidad soy como bastante obsesiva con los detalles. Pero sí, definitivamente creo que para escribir cualquier cosa, no solo una novela, sino cualquier cosa, incluso un cuento, a veces requiere que te metas a leer algún detalle que no sabes. A mí me ha tocado para escribir cuentos leer sobre la anatomía de las arañas, ponele. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntame eso de la anatomía de las arañas. Lo que estaba buscando es cómo funcionan los ojos de las arañas y cómo es que se hacen las telas. En un cuento de una niña que se queda encerrada más bien que la castigan y la encierran en un cuartito. Uh-huh. Y hay una araña que la mira y entonces tenía que saber cómo era que miraban las arañas para poder ponerme en el lugar de la araña, porque es la araña la que cuenta la historia al final de cuentas. Tienen 8 ojos hasta donde sé, ¿verdad? Sí. ¿Y qué miran con esos 8? ¿Ven igual con los 8? ¿Hay alguna? ¿Son especializados? Como uh-huh. No sé, como un mosaico. Entonces, igual el ¿miran cuento, con un mosaico con cada ojo o los 8 les dan? 8. Los 8, o sea, no tienen una visión periférica muy desarrollada, digamos.
Y entonces, pues la historia es eso, ¿no? Es la araña viendo a la niña que está aterrada viendo a la araña, y la araña haciendo el mosaico del miedo de la niña. Ujú. Entonces sí, para escribir hay que documentarse en todo, ¿no? Ujú. Curioso. Yo me acuerdo que cuando estabas haciendo las flores, te pasaste un buen rato buscando información sobre calzado, Sí. sobre botines, zapatos, cosas por el estilo. Y de hecho, en el primer capítulo creo, hay toda una escena donde se describe un poco la psicología del personaje el señor obeso, a través de cómo ve él los zapatos de unas muchachas colegialas que van pasando, ¿verdad? Sí. Sí. Y en realidad lo de los zapatos lo usé prácticamente solo para eso, y que son 10 líneas, lo máximo que hay sobre zapatos. ¿Y cuánto te pasaste investigando sobre zapatos? No sé, tal vez un mes buscando unos zapatos que me gustaran a mí, y que me gustaran según la personalidad de cada una de estas niñas, que cada una tocaba un instrumento distinto, menos la más chiquita. Uh-huh. Entonces el zapato tenía que responder a la personalidad de las gemelas, porque hay un par de gemelas, a una que es un poco más grande y a una chiquita que va ahí detrás. Ahora, curiosamente, esas niñas nunca vuelven a aparecer en la novela. No, jamás. A ver, ¿por qué tomarte tanto tiempo, tanto esfuerzo y armar personajes solo 10 líneas? Porque son las personas que habitan la ciudad y tienen que estar ahí. O sea, tiene que estar reflejada su personalidad en algún momento, aunque, como vos decís, refleja más la personalidad del señor obeso, ¿no? Todas las fantasías que él tiene. Bueno, ahorita ya se nos acaba el tiempo bien rápido, vamos al primer corte, vamos a oír, por supuesto de manera arbitraria, como siempre, vamos a oír la ira de Dios del Requiem de Verdi. Nos oímos en un ratito más. Disfrutas de Tribulaciones y Asteriscos. Hola otra vez, ya regresamos del corte, que creo que no es comercial, pero de todas maneras ya regresamos del corte. Estamos con Denise Fe Funchal, escritora guatemalteca. Esto es Tribulaciones y Asteriscos, y yo, hasta la fecha, soy Rafael Mengíbar Ochoa. Para la próxima semana no prometo mucho. Estábamos hablando acerca de la novela de Denise, Las Flores, que ha armado un pequeño revuelo aquí en Guatemala. Ese fue de Denise, por supuesto, lo cual significa que sí ha armado un pequeño revuelo. Por lo que hablábamos, tú eres una escritora, digamos, de línea dura, de línea muy dura. Me refiero, nada de lo que pones en tus textos es al azar, todo está bien calculado. Sí. Incluso en las flores que aparecen en las escenas donde tienen un significado, porque igual parte de la investigación fue investigar el significado de las flores. Entonces todas las flores tienen una razón de estar ahí. ¿Importa mucho que el lector sepa si esas flores significan algo o no? No, en realidad no, a mí me importa. Sí, porque yo lo leí y realmente veía las flores y las veía en momentos clave. Uh-huh. Pero no me decían nada en particular. No conozco ese lenguaje de flor. No, eso es un gusto personal en realidad. Uh-huh. Es de esas pequeñas mañas que adopté estando escribiendo la novela, y eso es más como una cosa que yo sé, y si los demás no lo saben, pues no importa. Y el que lo sepa, pues lo va a disfrutar un poco más, me imagino. Sí, seguro. ¿Qué otros elementos así como de ese tipo usas? Como poner las flores en un... Sí, que las flores... Los santos también, todos los santos que aparecen tienen una razón de ser. El primer santo que aparece es Santa Bárbara,
y es una señora que le está rezando, pero Santa Bárbara, ay, Dios mío, ya me confundo. Santa Bárbara, no es Santa Bárbara, es Santa Lucía, de la ciega. La de los ojos, sí, Ajá. o la de los ojos en el platito. Ajá. Entonces la señora le está rezando y yo la puse ahí porque al final de cuentas, tanto rezarle a Dios como rezarle a los santos es rezarle a un sordo y a un ciego. Ujú. Entonces ahí sí que ya son mis interpretaciones que están en la novela, pero es lo mismo que con las flores, ¿no? O sea, alguien que sepa qué significa cada santo le va a encontrar otra cosita. Hay una parte bien interesante donde aparecen un montón de libros. Uno de los personajes recuerda cada uno de los libros que están en el estudio del sacerdote, que es como el eje de toda esta historia. Uh-huh. ¿También esos libros tienen algún significado? No, busqué nombres de libros de religión de esa época, pero no los usé, uh-huh, sino que estos sí me los inventé. Ah, ¿te inventaste los títulos? Me inventé los títulos. Para que sonaran a libros escritos en esa época para la Iglesia Católica, pero esos libros no existen. Eso es jugar mucho al Borges, ¿no? Que Borges, la mitad de las citas que te hace son apócrifas. La mitad de los autores son apócrifos y la otra mitad están en cuestión, ¿no? O sea, a veces pone cosas muy marginales de esos autores. Sí, que realmente no sabes si existe o no existe. Incluso tengo una de esas, los googleás y decimos, esto no existe. Uh-huh. Pero no sé, esos son como los pequeños placeres de escribir. Uh-huh. O sea que te basas mucho en cosas muy reales, pero al mismo tiempo puedes llevar la ficción a esos extremos. El extremo de inventarte libros teológicos es casi inventarte líneas y una tendencia teológica, vaya. Sí. No sé, de pronto no me sentiría tan cómoda nombrando o personajes reales o nombres de libros reales, ¿no? O sea, creo que no tiene mucho sentido, a menos que estés haciendo, no sé, novela histórica y que querrás contar sobre los personajes de algún momento preciso, pero no sé, creo que hay gente que hace eso y que le sale bien y que igual te pone toda la bibliografía al final del libro y todo lo que utilizaron para investigar, pero no sé, no me gusta más inventar, tal vez partir de cosas reales, pero inventar. Ahora, hay algo que no hemos comentado. Tú eres socióloga de profesión. Sí. Y me ha tocado entrevistar a escritores que son economistas y cosas de esas, abogados. ¿Tiene algo que ver la sociología con la literatura? En este caso, en tu caso al menos. No. Yo lo que siento es que vos sos sociólogo no por tener el título, sino que sos sociólogo por la manera como ves el mundo, pero yo siempre he sido un observador, una observadora, para caer en las correcciones de género, pero sí, creo que desde muy chica soy socióloga, de alguna u otra manera siempre busqué explicarme el mundo, explicarme las relaciones, explicarme por qué las cosas funcionan como funcionan, no intentar encontrar recetas, porque creo que ese es el mal de las ciencias sociales, creer que hay un chivo para hacer las cosas, para arreglar la sociedad, cuando en realidad lo que es maravilloso es ver cómo funciona, tal vez no meterte tanto, ¿no?, sino ser un observador externo. ¿La simple observación te parece ya importante? Sí. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Ahí están tus cuentos, ahí está, no sé, la gente, la vida, al final de cuentas. Esa es una de las razones por las que no opto por comprar un carro. Me gusta andar en bus para ver cómo funciona la gente, para escuchar qué está hablando la gente, qué está pensando la gente.
Y igual de los buses o de, tal vez no son las historias de la gente que va en los buses, pero alguna frase que escuchás por ahí decís vos, No se puede decir eso. y te desata de una vez todo un cuento, o sea, es estar atento a todo lo que pasa alrededor tuyo, y yo creo que la sociología es eso, la buena sociología es eso, no la que intenta descubrir fórmulas ni arreglar la sociedad ni nada de esto. O sea, el simple conocimiento de nosotros mismos ya te parece importante. Sí, seguro. ¿Y la literatura tiene mucho de eso entonces? Sí, porque yo creo que tanto cuando escribís como cuando estás leyendo, lo que estás haciendo es descubrirte a vos. Las cosas que te choquean tienen un porqué, ¿por qué te choquean, no? O sea, de pronto está despertando no sé, tus sueños más oscuros o tu fascismo interno, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ti no es que seas escritora y socióloga, las dos cosas son la misma cosa dentro de ti. Sí. Digamos, dos aspectos de lo mismo. Sí, dos maneras de contar de pronto un mismo hecho. ¿En la sociología a qué te dedicas? Bueno, hago investigación, trabajo en un centro de estudios mayas. Y lo que estoy haciendo actualmente es un libro sobre normativa indígena. ¿Qué quiere decir sobre normativa indígena? La manera como funcionan las comunidades, la manera de autorregulación de las comunidades. Pero igual, o sea, el centro de investigación tiene como política no juzgar, nada más describir, que eso es algo que a mí me gusta mucho y tal vez por eso es que tengo 5 años de estar trabajando ahí. Que no es que vayamos a arreglar el mundo ni vayamos a decir que este sistema es mejor que el sistema oficial, no, o sea, es nada más la exposición de los hechos, cómo funciona, cómo nacieron, hacia dónde van y los casos que se han dado en las comunidades. Eso suena mucho a antropología más que sociología. De pronto sí. O sea, una antropología también bien entendida, me refiero, no de no intervención, digamos, Uh-huh. Más bien de ¿qué será? Observación. Sí, observación y registro. Uh-huh. Entonces, tu vida intelectual, digamos, es bastante coherente. O sea, no, me refiero, mucha gente lo que quiere es dedicarse solo a la literatura o usar la literatura solo como un hobby después de su carrera principal, que sería, como en tu caso, la sociología. Uh-huh. En tu caso no es así, obviamente. No, yo más que literatura o sociología o antropología o historia, creo que lo que estoy haciendo es aprender a vivir. Y esto es filosofía. Vivir es pura filosofía. Observar es filosofía. La filosofía es la búsqueda de la verdad, de algún modo. O te lleva a la búsqueda de la verdad. De las alguna verdades, verdad. Diría yo, Uh-huh. más bien. Entonces, ¿la literatura busca la verdad? No, busca las verdades. Uh-huh. Porque la verdad no existe. La verdad es una interpretación, al final de cuentas. Uh-huh. Y no es solamente la interpretación del escritor, es la interpretación del que lee. Y fíjate que se acaba de terminar este programa. Así que seguimos la próxima semana hablando de cosas interesantes, por ejemplo de ti, porque no hemos hablado de ti. Está bien. Sé que no te gusta mucho hablar de ti, pero bueno. Para mientras, seguimos con el Requiem de Verdi y vamos a poner el Sanctus. Esto fue Tribulaciones y Asteriscos. Nos oímos la próxima semana aquí en el 1100 de su AM, que vive la M, aquí en Radio Don Bosco. Buenas noches. Tribulaciones y Asteriscos. Desde la casa del escritor en Los Planes de Renderos, queda usted en compañía de Rafael Mengíbar. Buenas noches, estamos otra vez
otro viernes, otras 7:30 de la noche, en Tribulaciones y Asteriscos. Mi nombre sigue siendo Rafael Mengíbar Ochoa. Hay bastantes Rafaeles Mengíbar, he encontrado como 75 en el padrón electoral. Ochoa nada más yo. Así que me reservo el derecho de ser yo mismo. La semana pasada platicábamos con Denise Fefunchal, escritora guatemalteca, que acaba de publicar su primer libro, su primera novela. Se llama Las Flores, lo publicó a los 31 años de edad, lo cual no es malo, al contrario, me parece muy bueno. Me parece digno de encomio que alguien sea capaz de esperar hasta esas edades para publicar. Y ahorita vamos a hablar de por qué. Y bueno, hablábamos acerca de ella, de su oficio de socióloga. Hablábamos también acerca de su oficio de escritora, de cómo entiende ella la literatura, pero se me olvidó preguntarle quién era ella, así de sencillo. Entonces, Denise, ahorita te voy a decir hola, Denise, como si nos acabaran de ver, y tú me tienes que contestar hola, Rafael. Hola, Denise, ¿cómo estás? Hola, Rafael, estoy muy bien. Gracias. Bueno, entonces, ya cumplido este engorroso trámite, Denise, ¿quién eres tú? Pucha, esa creo yo que es una de las preguntas más difíciles de contestar. Me gusta pensar que soy una persona. Es cómodo, es un pensamiento cómodo, confortable. Sí, no sé. Sí, es incómoda la pregunta. No, porque realmente no sé qué contestar. Creo que soy muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero sí me gusta pensarme como persona, no como mujer, digamos, no como guatemalteca, no como una persona de 31 años o una socióloga. O sea, esas cosas no creo que me definan completamente, sino que son parte de, pero quién soy, creo que... ¿Qué significaría ser una persona? Esa sería más bien la pregunta, ¿verdad? Sí. Pues ser una persona creo que es no tener miedo, o más bien saber que en algún momento vas a tener miedo, pero que el miedo pasa y que lo que estás haciendo acá es disfrutar la vida. Eso es, yo creo que eso es ser una persona, ser libre hasta cierto punto, no meterte en las estructuras porque la estructura te dice que ahí tenés que estar, o porque sos mujer y entonces tenés que ser de esta manera, o porque en mi caso estudié teoría de género, entonces se supone que debería de ser feminista. Creo que sí, que ser persona es ser libre, es estar dispuesto a vivir, a experimentar, a escuchar a los demás. Entre otras cosas eres acuario, ¿verdad? Sí, orgullosamente acuariana. Con ascendente Leo. Con ascendente Leo, fíjate. Ese el ascendente Leo es fuerte. El acuario, a pesar de que suena a que sea signo de agua, no, es un signo de aire. Uh-huh. Y es un signo que anda mucho pues, por todas partes, no es inaprehensible, incomprensible a veces para los mismos acuarianos, ¿no? Sí, pero yo creo que es una experiencia maravillosa ser acuariano. A ver, cuéntame, ¿por qué? Porque... estamos de acuerdo en que en que nosotros somos gente racional y la astrología no dice nada, ¿verdad? No creemos en esas cosas. No, para nada. Bueno, entonces cuéntame qué es lo maravilloso de ser acuariana. Ser una especie de extraterrestre. Creo que uno siempre está fuera de la norma o fuera de la línea general, ¿no? Un acuariano, porque conozco muchos acuarianos, la mayoría de mis amigos son acuarianos. Yo tengo una esposa acuariana. Sí. Por cierto. Creo que si nos definimos por algo es por cuestionar, por estar siempre cuestionando y por estar siempre buscando de pronto emociones fuertes o tratar de vivir intensamente, aunque eso implique quebrarte la cara bastante seguido. Pero es... En tu caso textualmente hace poco tuviste un accidente, ¿verdad? Te quebraste la cara textualmente. Sí, bueno, ni tan hace poco, hace como 2 años. Pero sí. Terrible, porque ahí me di cuenta de que en algún momento me iba a morir. Antes de eso no era consciente de mi propia muerte. Siempre creí que iba a seguir existiendo siempre, pero me llegó el momento de
pues de saber que me voy a morir, aunque no quiero. ¿Eso te cambió en algo? ¿O en mucho? Sí, creo que me cambió en la manera como hago las cosas. Antes, con esa ilusión de inmortalidad, creía que tenía tiempo para todo. Ahora me doy cuenta de que no. Y de que tengo que priorizar las cosas, ¿no? Que no puedo, pues, seguir saltando de un lado a otro, sino encarrilarme, aunque encarrilarme no dentro de las... digamos, dentro de lo que me dicte la gente o mi familia o los amigos o lo que sea, sino encarrilarme en las cosas que de verdad me apasionan y me gustan. ¿Y cómo llegaste a la literatura? Que es algo que no te pregunté. Por mi mamá. Tu mamá era actriz, ¿no? Sí. Una actriz muy, muy respetada además y muy conocida. Sí. Anabel Fefunchal actuó acá y en México y también estuvo pues en algún momento viviendo en Francia y pues era a través de ella, ¿no? que comenzaron los primeros contactos con la literatura, porque ella nos leía, siempre nos leía antes de dormir. Nos leía y es tú y tu hermano, ¿verdad? Sí, mi hermano y yo. Y pues nos leía prácticamente cualquier cosa, desde cuentos para niños. Me contaste que el de Camerón les leía, ¿verdad? El de Camerón cuando teníamos 4 o 5 años. Yo tengo la impresión de que mi mamá ni siquiera, o sea, no se saltaba las partes que son sexuales. Uh-huh. Entonces creo yo que mi hermano y yo despertamos a la sexualidad muy temprano. aunque sea de manera teórica, porque práctica no creo que a los 5 años tenga uno mucho que hacer. Pues teníamos muchos juguetes, teníamos un cuarto lleno de juguetes, entonces pues sí montábamos historias sexuales que ya de pronto nos acordamos y hasta nos avergüenzan, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Fue a través de mi mamá. Ella también, cuando... ¿Ella lo hacía a propósito? Yo creo que sí. Creo que tenía un placer de pronto perverso en ver cómo reaccionabas, uh-huh. En ver si entendías. Uh-huh. Pero a mí la primera vez que me preguntaron si servía y si sabía para qué servía un preservativo, pues yo tenía 5 años y sí sabía para qué servía. Ahorita hay gente como de 50 que no tiene la menor idea. Sí. Y luego ella nos contaba historias, porque una época en la que se racionaba la luz, entonces no había luz en las noches, y era muy buena, muy muy buena, contándonos historias de un peloncito que se metía en una barbaridad de relajos y siempre estaba, no sé, como retando a las autoridades. Era el peloncito. Y de un gato azul también. Y pues, mi mamá escribía teatro. Por ahí hay algunas cosas de teatro también escritas por ella. Tu madre, por lo que me has contado, era una especie de fuerza de la naturaleza, ¿no? Era un genio. Yo creo que si mi mamá hubiera tenido la oportunidad de estudiar más, porque mi abuelo se murió cuando ella tenía 13, 14 años y a ella le tocó conseguirse una cédula falsa, irse a trabajar a Estados Unidos como traductora. ¿A esa edad? A esa edad. Porque mi abuelo, entre otras cosas que le había dado pues los idiomas, y mi mamá hablaba 15 idiomas. Dios mío. Sí. Además era actriz, era pintora, ¿verdad? Uh-huh. Y escribía. Sí, teatro. ¿Y eso fue para ti un peso o más bien un alivio? Me refiero, ¿te pesaba eso o era más bien como algo muy natural? Era natural, era ella, ¿no? O sea, mi mamá era histriónica en todos los momentos de su vida. En todo era natural que fuera así, que a veces fuera histérica y al momento siguiente se estuviera matando de la risa, ¿no? Y que siempre estuviera inventando historias. Vos a veces no sabías si lo que te contaba era verdad o era mentira. Al final de cuentas yo creo que mi mamá se parece mucho al personaje de Big Fish. Uh-huh. Pero a mí me gusta esa versión de ella. No, de pronto no me gusta
la Anabela que trabajaba en la embajada y que daba clases de idiomas, sino que me gusta la Anabela que gritaba, que actuaba, que cantaba, porque también tenía una voz realmente maravillosa. Entonces tú eres la hija de un personaje de Big Fish. Soy hija de un personaje de Tim Burton. De Tim Burton. Híjole. Eso es más grave todavía. Si Big Fish es la versión light de Tim Burton, ¿no? Ah, sí, eso no sabía. Big Fish es lo más light que tiene. Tiene el jinete sin cabeza. Ah, light de las historias. Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que mi mamá era un personaje de Burton. Hubiera estado en Beetlejuice tranquilamente si se lo hubiera propuesto. Feliz, yo creo que incluso Beetlejuice la vimos, Dios mío, tal vez unas 30 veces. ¿Todavía había tu mamá cuando apareció Beetlejuice? Sí, nos encantaba. Era así la película que rentábamos todos los fines de semana. Esa y Entrevista con el vampiro eran las dos que rentábamos todas las semanas. Y a verlas otra vez y otra vez y otra vez. ¿Ella murió en qué año? En el 95. 95. ¿Tú crees que ella te ha dejado el arte? Que te llega por ahí. Creo que mi mamá más que nada lo que me dejó fue la libertad de escoger lo que fuera. Y no sé, del arte, no sé, porque no era que ella nos impulsaba a pintar. Y pues le teníamos que hacer ganas. Mi hermano dibuja muy bien, hace caricaturas y esto, pero la pintura y yo realmente nunca nos llevamos, ¿no? Y ella quería que yo pintara, pero escribir y eso no. Bueno, llegamos a nuestro primer corte. El único corte del programa, porque nada más es un corte y después se acaba. Vamos a poner una canción cantada por Ima Sumac. Ima Sumac porque todavía vive, una cantante peruana que tenía un registro excepcional de voz. Tenía entre 4 y 5 octavas. Un cantante profesional anda en 2.5, y si falsetea a lo mejor llega a 3. Entonces esta se llama Wimowe, que es algo así como la primera versión de El León duerme esta noche, con Ima Sumac de Perú. Ahorita regresamos. Disfrutas de Tribulaciones y Asteriscos. Estamos de regreso aquí en Tribulaciones y Asteriscos con la escritora guatemalteca Denise Fe Funchal. Esta entrevista la hicimos hace un mes. O sea, en este momento no, la estamos haciendo en este momento, pero para los escuchas es hace un mes. Sí, estaría rarísimo. Pero para ustedes se fue hace un mes, un poco más creo. Y estábamos hablando de quién es Denise Fe Funchal. Y hablábamos hace un ratito acerca de que primero es signo Acuario, lo cual significa, no sé si libertad o dispersión, te voy a decir. A veces pueden llegar a confundirse, ¿no? Sí, es que es eso, te estás fijando en todo y andas en 5 o 6 mundos al mismo tiempo. Y luego ascendente Leo, lo cual quiere decir que son tercos y vanidosos. Bastante. Esa es la primera, porque Denise no parece vanidosa. Yo creo que eres tan vanidosa que no quieres que parezca vanidosa, ¿verdad? Sí. Ay, me cachaste. Me caes bien, por eso. Fíjate, yo soy signo Leo, por cierto. Ascendente Escorpio, así es que cuidadito. Sí, mi mamá era Escorpio, entonces sé que es crecer. Y mi hermano es Escorpio, entonces también. Y no creemos en la no creemos en la astrología. Va, pero de todas maneras, pero es un tema de plática, pues. Es como el que dice que no creo en eso porque me da miedo, ¿verdad? Nosotros no creemos en eso porque nos da miedo. Entonces, libertad. Y la literatura es todo menos dispersión. Y la vanidad, vieras que no te va bien con la literatura, porque se te sube la vanidad y empiezas a producir cada tontería. Te lo dice un Leo. Sí, puede ser. Yo lo que creo es que el Acuario, por lo menos, aunque es disperso, te mantiene con los pies en la tierra, aunque aterrices muy de vez en cuando, ¿no? Y Acuario es el signo del conocimiento. Puede ser. Sí lo es. Sí. Según el zodíaco en el que no creemos,
Acuario es el signo del conocimiento. Yo sé. Y lo que hablabas hace rato es que te pones a investigar cada detalle. Por ejemplo, lo que nos comentabas en la semana anterior, de que para 10 líneas armaste toda una serie de personajes, unas gemelas, una niña chiquita, etcétera, que usaban ciertos zapatos según su personalidad, y es una escena muy bonita, sí, pero dura unas líneas nada más. Entonces te llevaste un mes de trabajo en armar 10 líneas. Sí, sí. Entonces, para llegar a eso, tuviste que pasar por el conocimiento, y además por el conocimiento extremo, digo yo. Sí, y también por la dispersión, por las dos cosas al mismo tiempo, porque era buscar un estilo o varios estilos de zapato, un estilo de zapato para cada una de las chicas, y entonces creo yo que habré revisado tal vez unas 1500 imágenes de zapatos. Dios mío. Y luego buscar los colores que se usaban, que no fueran colores que se producen con químicos, ¿no? Y los materiales y todo esto. Entonces, pues sí, es dispersión al mismo tiempo. Sí, me acuerdo que una vez me hice una cátedra acerca de los botines con ¿cómo se llama? Había unos que eran con cintas, otros que eran con botones, algunos había tacones de diferentes tamaños y de diferentes formas, según el tipo de botín, según la moda, según muchas cosas. Yo te envidio. Yo lo que hago generalmente cuando me toca escribir sobre esas cosas es simplemente las ignoro. Escribo sobre otras cosas y no me meto en detalles. Pero es que yo no podría ignorar esas cosas. No sé, me gustan los detalles, pues incluso en lo cotidiano, ¿no? Fijarme en las cositas, no sé, hace tal vez un mes vi una imagen realmente maravillosa. Era un pájaro, un zanate, que estaba cruzando la calle justo por la línea blanca, por las líneas blancas. Entonces, a mí lo que me gusta es eso. También mi trabajo me permite mucha libertad. Puedo entrar y salir a la hora que quiera. Si no quiero, no llego. Y trabajo en mi casa, o me puedo ir a caminar y fijarme en esas cosas. Fijarme en todos esos detallitos, en esas cosas que pues, quien las mira, pues, las veo yo. Y mi jefe me decía que me produce bastante angustia la idea de que nosotros somos los ojos del universo. Dios mío. Sí, qué terrible. Sí. Está exagerando un poco, me da la impresión, ¿verdad? Puede ser, bueno, pero él es filósofo. Entonces sí tiene razón. ¿Sí? Si es filósofo tiene razón, si es sociólogo no. Sí, no, y estudió una cosa loca como psicología a profundidad, que estudia sueños y sensaciones. Y regresiones y esas cosas. Esas cosas. Entonces, a mí me angustia la idea, pero de alguna manera creo que tiene razón. Porque ese pájaro, por ejemplo, no se hubiera podido ver a él mismo, pero yo lo veo y lo disfruto y sé que está ahí, y son imágenes que quedan grabadas. ¿Y eso en algún momento se convierte en literatura de algún modo? Puede ser, o son esos pequeños placeres que uno guarda para uno mismo, ¿no? Para tomarte un café y volver a pensar en el pájaro que iba cruzando la calle en las líneas blancas. Hace ratito hablábamos de la noción de la muerte. Si ese pájaro, o sea, en el momento en que tú te mueras y no lo registras, ese pájaro desaparece, deja de existir. ¿No te conflictúa eso? Un poco. O sea, porque ese pájaro, ese momento existe porque tú lo estás recordando. Sí. No creo que mucha gente se haya dado cuenta de no, porque la calle pájaro. estaba sola, además. Entonces creo que tuve como el privilegio de ver al pájaro cruzar la calle de una manera tan civilizada, ¿no? ¿Te acuerdas de Belleza Americana? Sí. La escena de la bolsa que baila, que es una de las mejores escenas del cine, ¿no? Sí. Tú lo que viste fue casi eso. Casi. Y no sé, está por todas partes, ¿no? También por eso es que creo que me gusta tomar fotos.
desde chiquita soñaba con tener una cámara fotográfica y pues no era que tuviéramos mucha plata ni mucha, porque dar clases de idiomas tampoco y ser actriz tampoco te da para vivir, pues para comprarle a tus hijos las cámaras y todo eso. Pero desde que tengo la cámara, casi siempre, a pesar de que corro el riesgo de que me asalten en el bus, casi siempre la tengo conmigo y trato de fotografiar esas cosas. Pero no sé. Sí, es una responsabilidad ser observador. Lo tomas como una responsabilidad. Vamos, y como un placer. Sí, pero lo que pasa es que no estás hablando ya no como hedonista, o sea, es un placer para mí haber visto el pájaro, etcétera, etcétera, pero si te mueres, ese pájaro se muere. Ay, sí. Entonces, ahí es donde entra la noción. Podría decir, pues sí, no me interesa que se muera el pájaro también, pues. Ay, no, pobrecito. No, lo que hago cuando veo ese tipo de escenas es tratar de meterlas en algún lado. El pájaro, a pesar de que de vez en cuando necesito sentirme feliz y pienso en el pájaro porque me da felicidad, aún no le he encontrado lugar, pero hay otras cosas que he visto así en la calle y que tienen un lugar en un cuento. Uh-huh. Ahorita estás escribiendo cuentos. Sí. Estabas armando unas novelas, ¿verdad? 2, si no me equivoco. 2. Y de repente te has puesto a escribir cuentos así como muy obsesivamente. Sí. De hecho, tú vienes del cuento, ¿no? Sí, más que nada. Sí, porque la novela fue accidental hasta cierto punto, ¿no? Y no sé, creo que la novela da menos libertad, porque tenés no sé, 3, 4, 5 personajes que tenés que manejar. Entonces eso te restringe. En cambio el cuento son imágenes y cositas que pasan, y puedes describir la historia de una persona en 2 páginas sin tener pues los límites que te da la novela. Y creo que eso es lo que necesitaba, ¿no? Igual me hace sentir más libre. Creo que no estoy preparada aún para escribir una segunda novela. Y eso es no vas a dejar tus novelas ahí muertas, ¿verdad? No, por supuesto que no. Están descansando hasta que tenga el conocimiento y el valor suficiente de ponerme a escribir otra novela. Uh-huh. ¿Así de plano? Sí, seguro. Sí, fíjate, es curioso. Yo creo que son conformaciones mentales de cada quien, ¿no? Uh-huh. Para mí la novela es lo más natural. A mí los cuentos me angustian, la poesía me angustia, tener que escribir cuento o poesía. Ya por fin escribí mi primer cuento, ya casi a mis 50 años de edad. Mi primer cuento como debe ser, digamos. Lo que escribí antes era otra cosa, pedazos de novela, cosas raras. Y a ti te pasa lo contrario, que la novela no te... La novela me angustia. ¿Ves? Sí, seguro. ¿Por qué? Demasiados elementos. Sí, y tenés que hacer creíble todo. Y bueno, todo es creíble en el momento en que lo enuncias. El problema es mantener esa credibilidad. En cambio el cuento no. El cuento es más fantasioso, más libre, más volátil, si querés, pero... Fíjate que se nos está terminando el tiempo otra vez. Eso es terrible. Tenemos 2, ¿le cortamos o le seguimos la semana próxima? ¿Tú qué prefieres? Le seguimos la semana próxima. Le seguimos la semana próxima. Bueno, estamos hablando con Denise Fefunchal, escritora guatemalteca. Como verán, tiene una plática bastante interesante. Aunque no lo crea ni yo. Aunque no lo crea ella, pero ese es el problema de ella. Nosotros sabemos que tiene una plática interesante y vamos a terminar este programa Tribulaciones y Asteriscos aquí en el 1100 de la AM, Vive la AM, con otra canción de Ima Sumac que se llama Jungla. Nos vemos, nos oímos o lo que sea la próxima semana. Chau.